Buenos días con todos. Hoy a mi equipo y a mí nos ha tocado hablar sobre la influencia social. Dentro de ellos, mi equipo está conformado por mi persona, Miguel Ataucucio Olivares, Andrés Mego Alvarado. Leiner Pérez. Jesús Díaz. Michael Rojas. gracias chicos. Y ahora voy a pasar a darles un pequeño resumen de qué es la influencia social. Bueno, la influencia social es el proceso por el cual las personas cambian sus pensamientos, sentimientos, comportamientos debido a la presencia o a las opiniones o acciones de otras personas, ¿no? Que nos rodean. Esto puede ocurrir de una manera directa cuando alguien nos pide o presiona para hacer algo, o indirectamente cuando observamos cómo actúan los demás y lo tratamos de imitar, ¿no? Esto puede pasar en nuestro círculo social, amical, amoroso o en nuestro día a día, ¿no? A continuación vamos a hablar de las tres modalidades de la influencia social, donde está el conformismo, la normalización y la innovación. A continuación, mi compañero Andrés va a hablar del conformismo y nos va a dar un pequeño ejemplo de qué trata esta modalidad, ¿no? Sí, bueno, voy a dar un pequeño contexto sobre el conformismo para que todos lo entendamos. El conformismo se caracteriza por la existencia de una norma dominante y su aceptación incondicional por parte de los individuos y puede ser en forma de sumisión o aceptación. Como la misma palabra sumisión dice, ¿no? Que es la acción de acatar órdenes de otra persona. Muchas de las personas, tanto jóvenes, adultos, estamos expuestos a eso, ¿no? Eh, y no sé, de forma laboral, de forma amical, en realidad de muchas formas. Eh, Voy a dar un caso que es muy resaltante en nuestro país, ¿no? Que es el arrojo de basura desde vehículos de transporte público, de transporte privado, hasta de transporte personal, ¿no? O sea, cada persona que tiene su auto realiza esta acción, pero nos preguntamos por qué. Porque vemos que otras personas lo hacen, entonces decimos, si esa persona lo puede hacer, ¿por qué yo no? ¿Por qué a mí me tienen que decir algo? Entonces ahí caemos en el conformismo. En muchas municipalidades dentro de Lima, de provincia, es una característica penada, no de forma carcelaria, ¿no? Sino que hay una multa hacia las personas que se les detecta haciendo esta acción que sobrepasa los 500 soles. Entonces, yo creo que es una buena norma, ¿no? Que ponen las municipalidades para poder tomar conciencia sobre esta acción que realizamos, ya que está mal y traen muchas consecuencias este arrojo de basura a las calles, enfermedades, mosquitos que pueden más que nada afectar a los niños, ¿no? Que son más vulnerables. Eh, Igualmente, se acopla el horario de retirar la basura, ¿no? Porque en todos los distritos hay camiones que pasan para poder retirar de cada punto la basura acumulada. Entonces, si no cumplimos con eso, no se va a lograr un buen desarrollo, ¿no? Y vamos a seguir cayendo en el conformismo. Tomemos conciencia de eso. Muchas gracias, Andrés. Bueno, sí, tienes toda la razón. Muchas veces yo también he visto, no solo por mi casa, lo he visto en mi trabajo o cuando he ido a jugar fútbol, también he visto esas acciones que muchas veces, como tú dices, ¿no? Perjudican no solo a mí como persona, también a la sociedad y causan, como tú dices, enfermedades y todo lo demás, ¿no? Igual quisiera ver que mis compañeros, a ver, Jesús, tú si alguna vez has visto o, o has, no sé, en tu entorno social o amical, has visto ese tipo de acciones, ¿no? Y si te han perjudicado en algún aspecto, ¿no? Al menos por el lugar donde yo vivo, no se ha dado el caso como tal, porque sí llegan a respetar lo que sería el tránsito de basura a tacho, pero por ejemplo en lugares, sin discriminar de nada de eso, en lugares pobres, por así decirlo, sí es lo que es a menudo ver en calles o simplemente en lugares espaciosos, lo que es la tira de basura simplemente por, no ver un tacho, lo tiro por ahí. Y es
bastante a menudo y se ve realmente feo, además para mí se ve bastante feo cuando voy a salir a caminar o estoy en pleno viaje de punto A a punto B y se ve en ese aspecto bastante feo. Ok, Jesús, ok. Igual, para agregar a tus palabras, no solamente se da en el ámbito social, ¿ah? No, no es porque seas una clase alta, una clase baja, una clase media, se distingue si uno lo hace o no lo hace. Yo creo, y lo he visto en mi persona, que en todas las clases sociales se ha visto eso. eh, Alguna acción, no sé, como dijo Andrés, cuando pasas por el vehículo, le da flojera, o no sé, o simplemente lo echa y ya. Y no es tanto por la clase social, ¿ah? Pero Sí, igual claro, es una pequeña acotación, ¿no? A sí, ver, Andrés, de hecho, dime. que yo trabajo también taxiando, digamos, ¿Ya? he visto, ¿no? Y me ha tocado vivir en carne propia, ¿no? Que una persona que estaba en la parte de atrás agarra y baja la ventana, ¿no? Y bota la basura. Oh, Entonces, bueno, o sea, decirle algo en velocidad, o sea, es como que ya no claro, puede claro. hacer nada, ¿no? Pero sí, sí se ve bastantes casos, ¿no? Como tú dices, ¿no? En todo tipo de clases sociales existe esa actitud de las personas, ¿no? Y eso influencia sobre los niños también, que ellos ven eso y Sí, dicen, ah, claro. mi papá lo hizo, entonces no está mal, también lo hago. Y desde ahí va Obvio. e inicia, ¿no? Tienes razón, Andrés. Tú, Leiner, has visto esta acción, no sé, justamente ahora, no sé, en el instituto donde estás estudiando, o tal vez en ¿cómo se llama? En tu trabajo, no sé. A ver, coméntanos, por favor, Leiner. Sí, claro, muchas veces vi esos botando basura. Bueno, en mi pueblo hay muchos, ¿no? Por ejemplo, Ok. En Brain a veces botan en el río, ¿no? Y eso Wow. se ve mal, ¿no? Ujú, Y sí, eso claro. afecta al medio ambiente, ¿no? Claro, claro, Y claro. a veces contamina el río, no sé. Y a veces los peces salen deformes, ¿no? Claro. Y cuando comen, se alimentan, ¿no? Los peces se alimentan las bolsas y esos están mal, ¿no? Claro, Y claro, en- Leiner, entiendo. Trata de decir que esto es como si fuera una cadena, ¿no? O sea, una acción contribuye a muchos factores y puede tener riesgos, etc, etc. Entonces, Así me es. parece muy bien, le dice gracias por tu acotación. Ahora, Michael, ¿tú alguna vez, discúlpame que te vuelva a hacer la pregunta igual que todos los chicos, pero ¿alguna vez has visto este tipo de acciones, no sé, en tu trabajo, en tu casa o en algún aspecto de tu vida social? No sé si lo has podido observar y qué acciones has tomado también, ¿no? Michael, por favor. Ujú. Sí, bueno, de hecho, justo en verano me fui de viaje a las playas Ok. y en las playas son los que botan, bueno, cuando llevan sus comidas, sus empaques, sus botellas, Sí, cuando comen ahí, botan las basuras y contaminan el mar, ¿no? Más que todo el medio ambiente también y para los animales que están en el agua, corren peligro. sí, Así pues es. tienes mucha razón, Michael. Hay veces que las personas cuando llegan a la playa, tal vez por el tema, no sé, si es por flojera de no ir hasta un tacho de basura, eh, hacen ese tipo de acciones, ¿no? Y perjudican a alguien que va a la playa a pasarla bien y, no sé, pisa una cáscara de basura o algo en medio de la playa. Ah, Entonces, tienes mucha razón, Michael. Bueno, pro- vamos a proseguir con el tema. Ahora nos toca la normalización, que es una modalidad también. Nos toca de parte de nuestro compañero Leiner. Leiner, por favor, explícanos de qué trata la normalización y danos un pequeño ejemplo, por favor. Tu micro, por favor, Leiner. Ok, disculpe. La normalización es el proceso por algo que antes era raro, ¿no? Es nuevo, ¿no? Y distinto, terminando volviendo algo común
aceptando hasta lo que hace en el grupo o en la sociedad, ¿no? Es como vemos como algo natural y hasta lo seguimos sin pensarlo mucho, ¿no? ¿Mm? Ejemplo, en el instituto, ¿no? Seguimos las reglas, llegar puntual, hacer tarea o venir uniformado, ¿no? Y Claro, sí, ¿no? Y, claro, nos regimos a un orden, ¿no? ¿no? A un De pocas orden. palabras. Claro. Eh, Andrés, ¿has visto este tipo de acciones en, en el instituto o en tu trabajo también? ¿Nos puedes comentar, por Sí, favor? sí, claro. De hecho, creo que la normalización la utilizamos casi en nuestra vida diaria, ¿no? Por ejemplo, en nuestro trabajo tenemos un horario de ingreso que se tiene que respetar, ¿no? Ya que desde Claro, ahí sí, tienes parte razón. la responsabilidad. Entonces, y no solamente en el trabajo, tenemos, por ejemplo, en el instituto, los profesores ponen su hora, ¿no? Saben que chicos, Claro, tal hora es la clase, damos tanto tiempo para que puedan llegar, de ahí inicia ok. la clase, igual al momento de terminar, ¿no? Entonces, tienen sus reglas y todos creo que estamos, nos adecuamos a las reglas, ¿no? Para poder, no sé, cumplir con las normas de cada lugar que visitamos, ¿no? Claro, muchas gracias, Andrés. Jesús, ¿tú has visto esto o lo has practicado? Por favor, coméntanos, por favor. Al menos en el ámbito laboral he visto que se normaliza mucho lo que es como llegar fuera del horario establecido. Por ejemplo, en mi caso entro a las 6 de la mañana y tenemos como 10 minutos de tolerancia, pero a ver, yo también lo he hecho, soy consciente a veces, pero también como que se ha normalizado llegar o bien 2 minutos luego de esa tolerancia o 5 minutos después, y es como que ya tienes confianza con el jefe y el jefe no te dice nada, pero dentro de lo que sería la norma de ese tiempo no llega a cumplirse del todo. Claro, pero recuerda que la normalización son los parámetros que establece cualquier situación, ¿no? De tu vida diaria. Como muy bien dice Leiner, en el instituto tenemos un horario de ingreso y tenemos que respetar, o tenemos un código de vestimenta que tenemos que respetar. Como dice Andrés, también el tema del trabajo, tenemos un horario y hay algunas empresas que manejan el tema de la huella digital y Sí, calculan tu tiempo, tu esto, y tenemos que respetar esas normas que nos imponen. ¿Por qué? Porque es parte también de no solo de crecimiento personal, sino también para hacernos responsables o adecuarnos a las muchas necesidades que tiene muchos factores, ¿no? Las empresas, los estudios, tu vida diaria también, ¿no? Entonces, tampoco es algo malo, pero sí es algo bueno porque nos ordena en la vida, ¿no? Yo creo eso. exacto. Es mi Sí. manera de pensar. Ahora procedamos con Michael. Michael, ¿tú has visto eh, esto en tu trabajo, con amigos, no sé, tal vez con tu familia, ese tema? Coméntanos, por favor, Michael. Eh, sí, en el trabajo, bueno, hay un horario establecido, pero también algunas personas no respetan eso. Por ejemplo, algunas personas faltan al trabajo y complican al compañero, ¿no? Ok, También, por ejemplo, en entregar las tareas, en los exámenes, en las PEAs, hay una hora Un establecida tiempo límite, para no entregar fuera de tiempo. claro. Sí, tienes razón, tienes razón. Sí, pues pasa eso muchas veces y a veces eh, hay personas que no respetan eso y generalmente hacen que pueda fallar, no solo en el equipo. Trae consecuencias, ¿no? Como la primera modalidad que fue el conformismo, la normalización también tiene sus pros y contras. Bueno, tengo todo claro con este tema. Pasamos al siguiente, que es la modalidad de innovación, que ahora nos va a comentar un poco Jesús de qué trata y nos va a dar un pequeño ejemplo, ¿no? Jesús, por favor. Sí, claro. Cuando hablamos de innovación, normalmente pensamos en inventos o bien en tecnología.
Sin embargo, dentro de lo que es la influencia social, la innovación tiene un significado algo diferente. ¿ok? Así es que la innovación es el primer paso que genera un cambio social. Al principio es una idea que puede parecer extraña, innecesaria o inclusive ser criticada. Sin embargo, si demuestra ser útil o atractiva, poco a poco otras personas empiezan a adoptarla. No siempre se necesita muchas personas o inclusive solo una que mayormente cumpla con unas características de ser creativo, seguro de sus ideas, constante o inclusive convincente para las demás personas. Cuando las personas observan que esa nueva idea funciona o genera beneficios, comienzan a copiarla. Pero no obstante, también tiene ventajas como lo que pueden ser desventajas. Dentro de las ¿Ok? ventajas puede ser mejorar procesos, encontrar soluciones a problemas, impulsar el desarrollo o inclusive generar nuevas oportunidades. Y ¿Ok? las desventajas tenemos que también puede ser modas poco saludables que tengan un riesgo hacia la salud de nosotros o de los demás, exceso de uso de redes sociales, difusión rápida de información falsa o inclusive la presión social por seguir tendencias. ¿Ok? Por eso mismo es importante analizar críticamente aquello que se vuelve popular y no seguir una tendencia solo porque muchas personas lo hacen. Un ejemplo a ¿Ok? esto que quiero dar son las zapatillas de luces que se usaban en breakdance, donde mayormente se ¿Ok? usaban para que al momento de bailar los pasos de baile se iluminen y bueno, sobresalgan en lo que sea dentro de todos el público y que ellos se destaquen. Ok, muchísimas gracias, Jesús. Sí, bueno, yo he visto ese tipo de zapatillas también que en un tiempo se pusieron mucho de moda, pero un sector solo lo adoptó, ¿no? Los bailarines que querían llamar la atención en sus pasos atrevidos y todo lo demás, ¿no? Fue una época, pero sí, sí, tienes mucha razón. Bueno, Andrés, ¿tú has visto este tipo de modalidad o lo has experimentado tú mismo? No sé, tal vez. Coméntanos algo, por favor. No, no, bueno, yo no he experimentado eso, pero sí he visto que, como dice Jesús, ¿no? Un tiempo se puso de moda, muy de moda en realidad, y es como que ¿qué te digo? O sea, la forma de llamar la atención y ver el movimiento de pies, ¿no? Para eso creo que prácticamente eran ese tipo de zapatillas, ¿no? Que se utilizaban. Pero, Fue un boom en realidad en su momento. eh, Como tú dices, ¿no? Abarcó un grupo pequeño en realidad. Solamente practican ese tipo de baile, ¿no? Que es el breakdance. Y nada, también hemos visto otro tipo de cosas, ¿no? Que estábamos incluso viéndolo nosotros como grupo, que era los parches, ¿no? Que habíamos conversado sobre eso. Y sí, como mencionan también, es algo que poco a poco se va copiando, ¿no? Pero no todo el mundo lo acepta. Y hay una cierta cantidad nada más de gente que lo practica. muchas gracias, Andrés. Leiner, ¿tú tal vez has practicado, tal vez has usado esas zapatillas o has visto otro tipo de acción en el tema de la innovación? No sé, coméntanos, por favor. Sí, bueno, nunca he experimentado eso o nunca vi eso. Es como que nuevo moda, como lo dice, ¿no? Ok. Y como le dice freestyle, ¿no? Nunca lo escuché y Pero discúlpame que te interrumpa, Leiner, pero tal vez en otra opción, no sé, hace poco también se puso mucho de moda usar el parche, no sé, chicos, si ustedes han visto, sí, sí, el parche claro. para poder respirar, que lo usaban mucho los atletas, porque era beneficioso para poder respirar y todo lo demás, pero muchos que no hacían el deporte también lo usaban, ¿no? De una manera, no sé, Ah, tal vez de moda, no lo sé, pero también lo usaban. Tal vez ese es el caso tuyo, tal vez lo usaste para correr, para que te ayude a poder respirar, no lo sé, porque se puso de moda. O ya, bueno, algún otro, o alguna otra acción que hayas tenido, no, no lo sé. sí, claro, vi bueno, por ejemplo, el tatuaje, ¿no? Ponen tu marca de, ya, los jugadores, ¿no? Lo ponen su Messi, no sé, así, ¿no? Y bueno, sí he visto en caso
hace poco, ¿no? Por ejemplo, lo que jugaron entre Argentina y España, no, ¿Ya? Francia, Francia, ¿no? ¿O me Sí, claro, claro. equivoco? Ah, sí, ¿ya? Y bueno, he visto en un bar, fui a ver ese partido, unos ¿Ya? amigos, y bueno, vi algunos tatuajes, ¿no? Con su fan, ¿no? Y bueno, es como que Claro, claro, innovación. claro. Sí, sí. Y Sí, sí, bueno, sí, tienes mucha razón. Sí, muchas personas sí, tratan de esas modas, imitarlas, ¿no? Hacerlas, o sí, claro, y tratar de llevar, es su estilo propio, y quieren verse, como se dice la palabra cool, ¿no? En pocas palabras, y muchos hacen eso, ¿no? Que es un sector igual mínimo, no todas las personas lo siguen, pero se mantiene ahí, ¿no? Michael, ¿tú has visto alguna de estas modalidades, bueno, de la modalidad de innovación, perdón, eh, y has visto algunas características o acciones parecidas a los ejemplos que han dado tanto Andrés, Jesús como Leiner? O no sé, tal vez tú has visto un ejemplo distinto o has practicado un ejemplo distinto. Claro, por ejemplo, el vape estuvo de tiempo, Sí, tienes razón. hace muchos años estuvo de moda cuando salió. Sí, Claro, decían que no era dañino, que era un poco menos peligroso que el cigarro, pero pasando el tiempo se dieron cuenta que era hasta más peligroso que el cigarro, ¿no? Que la propia claro. nicotina. Claro, o sea, más que por el consumo lo usaban por moda, ¿no? No sé si chicos comparten esto. Claro. Creo que la gente lo usaba por moda, por verse como yo digo, cool o Ujú. chévere, y lo usaban y había ese pequeño sector que al final fue creciendo y ya todo el mundo empezó a usar y de ahí ya salió el tema de si era dañino, no era dañino, si perjudicaba la salud y tenía muchos factores. eh, y esto ya se agrandó, ¿no? Ya salió, como se dice, de contexto. Sí. Igual, chicos, me parece muy bien todas las modalidades que han brindado, tanto la información que han brindado con su respectivo ejemplo. Ahora vamos a proceder a dar el resumen o la conclusión de todo lo que hemos hablado en este conversatorio. Voy a empezar yo para dar un pequeño resumen de lo que yo más o menos siento que es, ¿no? Bueno, para mí la influencia social viene a ser el efecto que tienen otras personas sobre nuestra forma de pensar, sentir o actuar, ¿no? En muchos aspectos. Está presente en todos los días de tu vida. Creo que desde que nacemos, crecemos, en todos los días de tu vida están presentes, ¿no? Así es. Entonces, desde la familia, los amigos, hasta la escuela, el trabajo, las redes sociales, estamos, como se dice, expuestos a todo eso, ¿no? A ver esas modalidades en todos nuestros aspectos ya, y es, ya creo que de acuerdo como persona, ir por esta modalidad, manejar esta modalidad, usar esta modalidad, ya sea en un acto de bien o mal, ya es cuestión de cada persona, pero estamos expuestos a tener estos tres tipos de modalidades, ¿no? Entonces, nada, chicos, quiero escuchar, a ver, Andrés, ¿cuál es tu resumen o tu conclusión de este tema, ¿no? En general, que hablamos. Sí, bueno, como tú mismo lo has dicho, ¿no? La influencia está en nuestro día a día, ¿no? Que llevamos, Correcto. y abarca en realidad a todo tipo de personas, ¿no? Desde los niños, adultos jóvenes y mayores, ¿no? Entonces, la influencia social es manejada de distinta forma por cada persona, ¿no? Claro, Depende de la educación que viene desde casa, que es desde la escuela. Creo que hasta los estudios superiores nos van formando, también tenemos un tipo de educación, ¿no? Que nos van enseñando. correcto. Entonces, la conclusión es esa, ¿no? Que practiquemos lo bueno, que practiquemos o cambiemos las cosas malas, las cosas negativas para que nuestro país, en realidad en general, vaya mejorando poco a poco, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Andrés. Tienes
toda la razón. Es como dice, el pequeño granito de arena que podemos aportar a la sociedad para mejorar, ¿no? Michael, tú, por favor, una conclusión o resumen del tema. Bueno, saben, como dijeron mis compañeros, en la influencia social eh, está en toda nuestra vida, ¿no? Desde que nacemos hasta ser adolescentes, hasta ser mayores. Eh, pero más afecta en la adolescencia, ya que los jóvenes son más influenciados por cuando salen ¿Mm? del colegio, cuando están en el instituto, en su Correcto. entorno. La clave es evitar la influencia social, sino saber manejarlo conscientemente. Por ello es fundamental que los adolescentes aprendan a reconocer cuando están siendo influenciados y desarrollen pensamientos críticos y Ok, que Michael. cuestionen cada acto de cada persona, ¿no? Y que tomen sus propias decisiones con seguridad. Ok, Michael. Muchísimas gracias. Leiner, tú un pequeño resumen de lo que hemos hablado, por favor, o conclusión. Ok. Ok, bueno, la conclusión sería, es parte del ser humano, ¿no? Que vivimos día a día, o en grupo, o en familia, aprendamos a copiarnos, a copiar y adaptar a los demás, ¿no? Y también no es mala ni tampoco gracias a ello aprendemos, ¿no? A valorar todo lo que hacemos, las cosas malas, se valora, ¿no? Y, nos ayuda a convivir, ¿no? O el Ok. problema, ¿no? Ok, Leiner, lo tomas como un aprendizaje. Está bien, es parte de tu pensamiento, también es válido, es válido. Tú, Jesús, porfa, muy breve, por favor, un resumen de lo que hemos No, hablado o la conclusión. para, para mí lo que es la influencia social dentro de todo este tema es que el proceso mediante el cual una persona o una minoría de grupo llega a lograr o modificar las opiniones, actitudes o decisiones dentro de otras personas es algo que llega no solamente ahora, sino en todo el tiempo, que se ve tanto en jóvenes, niños, adolescentes, y en realidad es en todo. Y bueno, eso Dale, creo que me sería todo eso. dale, Jesús, muchísimas gracias. Bueno, chicos, llegamos a la parte final de este conversatorio. Quería agradecerles a todos por su asistencia, a Andrés, a Michael, Leiner, a Jesús y a mi persona, Miguel. Bueno, eso es todo. Gracias, chicos, y hasta una próxima oportunidad. Gracias.